Estamos a 29 de abril de 1429. Imaginad la escena. Las puertas de la ciudad de Orleans se abren. Dentro, una Francia que está a punto de desaparecer del mapa. Y quien entra para salvarla no es un general veterano, curtido en 1000 batallas. No, es una joven de 17 años que lleva en la mano un estandarte blanco. Y esta frase, esta es la clave de todo el análisis que vamos a hacer, porque lo que pasó en Orleans no fue solo una batalla por una ciudad, que va, fue un choque frontal entre el poder material, la fuerza bruta de un imperio que lo arrollaba todo, y la voluntad intangible de un pueblo que simplemente se negaba a morir. Bueno, y antes de meternos de lleno en esta historia increíble, un pequeño apunte. Si este tipo de análisis os parece interesante y aporta valor, la mejor forma de apoyarlo es unirse a la comunidad. Ya sabéis, un simple clic en la campanita, un me gusta o compartirlo ayuda a que sigamos adelante. Bien, para entender la verdadera dimensión de lo que ocurrió en Orleans, de ese milagro, primero tenemos que entender hasta qué punto estaba Francia hundida. La situación era, francamente, desesperada. A ver, pensemos en el panorama tras la derrota de Agincourt. Francia no era un país, era un mapa roto en 1000 pedazos. Los ingleses y sus aliados controlaban todo el norte, incluida París, y su objetivo no era conquistar un par de ciudades, no. Iban a por la corona, querían borrar a Francia del mapa como país soberano. Y el heredero, el delfín Carlos, pues estaba acorralado o desmoralizado, sin ejército y casi sin esperanza. El país entero estaba metido en lo que se podría llamar un proceso de subordinación total. Por eso Orleans no era una batalla más, era el punto final, el último bastión. Si caía, Francia, tal y como la conocíamos, dejaba de existir. Y justo ahí, en el punto más oscuro, cuando ya no queda nada, es cuando aparece una figura que lo va a cambiar absolutamente todo. Pero no lo hace con un arma nueva o una táctica revolucionaria, no. Lo hace con algo mucho, mucho más poderoso. La capacidad de restaurar la voluntad de un pueblo. El concepto que tenemos que entender aquí es este: insubordinación psicológica. Juana de Arco no era una estratega militar al uso. Su verdadero campo de batalla no era el barro ni las murallas, era la mente de los soldados franceses. Su misión, su verdadera arma, fue romper ese estado de derrota, esa certeza de que iban a perder que los tenía paralizados, convencerles de que ganar no solo era una posibilidad, sino que era su destino. Es que el contraste era absoluto. Por un lado teníamos a los generales franceses, expertos en la guerra de manual, sí, pero estaban completamente bloqueados por el miedo, atrapados en una estrategia de aguantar y esperar un milagro. Y por el otro lado llega Juana. Ella no les habla de formaciones ni de logística, les da una nueva autonarrativa, una historia que contarse a sí mismos, una donde no luchan por un rey derrotado, sino por una causa sagrada. Y claro, su estrategia es un reflejo de esa fe, un asalto total, agresividad pura. Y el efecto fue instantáneo. En el mismo momento en que Juana cruza las líneas enemigas y pone un pie en la ciudad, la energía del conflicto da un vuelco de 180 grados. Fijaos en la velocidad de todo. Lo que meses de asedio no habían conseguido se resuelve en apenas 9 días. 9. Su llegada hace que la moral se dispare por las nubes. El ejército, que antes no se movía, se lanza al ataque como una fiera. Las fortalezas inglesas empiezan a caer, una tras otra, hasta que toman el bastión clave, Les Tureles. Los ingleses, que se veían ya dueños de Francia, no entienden nada. Se retiran. El asedio se ha roto. Y aquí está el quid de la cuestión. Lo que cambió en Orleans no fue la tecnología militar, no fue el número de soldados. Lo que cambió fue la naturaleza misma de la guerra. Pasó de ser un simple intercambio de flechas, un cálculo estratégico, a ser una lucha por la supervivencia, por el alma misma de Francia. Vale, ahora vamos a alejarnos un poco. Dejemos la batalla y miremos el mapa grande, las consecuencias geopolíticas. Porque la victoria en Orleans no solo salvó a Francia, es que redefinió por completo el futuro de todo el continente europeo. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? El ejercicio contrafactual que nos permite medir la importancia real de aquellos 9 días. ¿En qué mundo viviríamos hoy si aquella chica de 17 años no hubiera llegado a tiempo? Pues la respuesta más probable es bastante clara. Inglaterra habría cumplido su gran sueño, un imperio dual, una sola corona gobernando desde Londres hasta el Mediterráneo. Francia, como la conocemos, simplemente no existiría. Y a una escala mayor, el equilibrio de poder en Europa se habría roto para siempre. La hegemonía anglosajona se habría impuesto siglos antes y la historia del continente sería otra muy, muy distinta. Pero por suerte o por destino, esa historia alternativa nunca ocurrió, y todo gracias a lo que se puso en marcha en Orleans. Y esto nos lleva a la parte final de esta historia, una conclusión que es trágica y a la vez profundamente inspiradora. La historia, a veces, es increíblemente cruel. Después de coronar al rey y cambiar el rumbo de la guerra, Juana fue capturada,
La vendieron a los ingleses y la condenaron por herejía. Acabó quemada en la hoguera por la misma estructura de poder que ella había salvado de la aniquilación. Y sin embargo, y esto es lo fascinante, su muerte física fue casi irrelevante para el resultado final. Porque su verdadera misión, esa insubordinación psicológica que había inyectado en las venas del pueblo francés, ya estaba cumplida. Había despertado a Francia. Y ese despertar ya era imparable. Su obra, en efecto, era indestructible. Y quizás esa es la lección de Orleans que perdura a través de los siglos. Que la historia no siempre la escriben los ejércitos más grandes o las economías más fuertes. A veces, en el momento de mayor oscuridad, cuando todo parece completamente perdido, la voluntad de una sola persona es suficiente para encender una luz que despierte a toda una nación. Yo soy Hispania Eco y esto ha sido un momento decisivo.